Estamos en compañía del doctor Francisco Morales, profesor en Derecho Constitucional, y vamos a hablar sobre la democracia, desarrollo y evolución en el Perú. ¿Por qué? Porque claro, este domingo 15 de septiembre se celebra el Día de la Democracia y más que una celebración es una invitación a que reflexionemos sobre el tema y tengamos una mirada crítica sobre nuestra democracia. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. En principio, ¿qué debe entender el peruano por democracia o por democracia peruana? Bueno, la definición tradicional de democracia nos dice que es el poder del pueblo, demos y kratos, ¿no? Entonces, la democracia, desde sus orígenes en la antigua Grecia, ¿no?, ha tenido un proceso de evolución en la humanidad. Y hoy por hoy se considera que la democracia es el único método, el mejor método de gobierno que tenemos, ¿no? En el caso peruano, nosotros estamos construyendo la democracia aún. Estos 200 años de república nos han demostrado que más hemos tenido gobiernos dictatoriales que democracias. Y hoy estamos viviendo un periodo muy importante porque desde el año 2000 tenemos unas transiciones democráticas conformes y correctas, ¿no? Y eso es un patrimonio del Perú, eso es un patrimonio de los ciudadanos que debemos preservar, que debemos mantener, ¿no? Y que, bueno, como usted dice, ¿no?, estamos en un periodo importante donde todos debemos reflexionar sobre esto. La democracia es muy frágil, o sea, conseguirla cuesta mucho, pero en cualquier momento se puede perder. Eso es lo grave, ¿no? Y muchísimos historiadores, especialistas analíticos coinciden con usted en esta mirada sobre nuestra propia democracia, que es una democracia en construcción. Se dice, pese a que en abril estábamos celebrando este periodo que ha mencionado desde el año 2000, ¿no? Ya 19 años ininterrumpidos. Pero ¿qué significa esto, no? Por un lado la celebración, por un lado las tareas pendientes y esa fragilidad de la que habla usted. ¿Qué nos toca a nosotros los ciudadanos, por ejemplo, para cuidar y valorar la democracia que tenemos, sea esta en construcción? Claro, una democracia tiene algunos pilares, ¿no? El primer pilar de la democracia es el elemento de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los que legitiman también un modelo democrático, ¿no? Otro componente es el de las elecciones permanentes. Por ejemplo, el Perú yo creo que ha avanzado mucho en su sistema electoral. Tenemos un jurado nacional de elecciones con una larga tradición de existencia, es uno de los organismos autónomos más antiguos. Tenemos organismos modernos como la OMPE, la RENIEC, ¿no? Entonces, en ese aspecto, nosotros yo creo que tenemos 20 notas. Tenemos una muy buena nota en este sistema electoral. Claro, en el aspecto de los derechos fundamentales, ahí tenemos libertades políticas, libertad de expresión, pero hay otros derechos sociales que aún faltan consolidar. Entonces es un elemento importante. Y un tercer elemento es la Constitución. Porque hay que tener una Constitución, pero una Constitución democrática, ¿no? Entonces nosotros podemos ver países en el mundo donde existen países que tienen constituciones, pero que no son democráticos. Entonces son dos elementos que se complementan, ¿no? Nosotros tenemos todo esto, ¿no?, y debemos seguir afianzándolo, ¿no?, a través de la población y sobre todo elevar el nivel educativo, ¿no? O sea, la democracia funciona bien y mejor cuando la persona está formada, educada y tiene un nivel adecuado. Y cuando hablaba usted de derechos sociales, pensaba de inmediato en eso que acaba de mencionar, ¿no? Educación, salud, también por otro lado. ¿Y qué tan peligroso o qué amenazas no permiten que esos derechos sociales se le den al peruano, ¿no? ¿Qué pasa con la corrupción? Claro, la corrupción es un componente que distorsiona. Y más allá de las cifras, por ejemplo, si usted recuerda, en todas estas anécdotas que se cuentan de los audios o de declaraciones de los ex ejecutivos de Odebrecht, decían que cuando ellos dieron las coimas en el Perú, ellos decían, pero no puedes darle tanto porque para ese país hay una tarifa baja. Fíjense lo horroroso que significa esto, ¿no? Lo horroroso que es. Pero en el Brasil las coimas han sido gigantescas. Ahora bien, el problema no es la dimensión de la corrupción, si fue más o menos, sino el problema es que esto deslegitima a la clase política, a la clase empresarial, y esto genera una desazón en la población. Entonces, ¿eso qué es lo que genera? Que la gente diga, en democracia ocurre mucha corrupción, y entonces el sistema se
se deslegitima y Exacto. tiene problemas, ¿no? Pero la corrupción ha estado siempre en las dictaduras, ¿no? En una reciente encuesta o estudio del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática se hablaba justamente de la democracia, se formulaban algunas preguntas que me encantaría compartir con usted, con los televidentes, para sus comentarios, ¿no? En principio, sobre el conocimiento de la democracia, ya vamos a hablar sobre el funcionamiento y la percepción que tiene el peruano. Sí conoce lo que es una democracia 52.1%, ¿no? Es lo que atesiguaban decir. ¿Qué pasa con la otra gran cantidad de peruanos que al parecer no saben lo que es una democracia? Bueno, eso es grave, ¿no? Porque si más de la mitad de la o casi la mitad de la población no conoce, no tiene idea de la democracia, ellos no están involucrados en el modelo de gobierno en el Perú. Y la democracia es eso, es una forma de gobierno donde todos los ciudadanos participamos. Entonces hay una frase que a mí me gusta usar que es la magia del voto electoral. Quienes hemos tenido la oportunidad de ser observadores internacionales o observadores electorales en alguna oportunidad, y claro, aquí en el Perú también, ¿no? A veces cuando uno está en otro país lo ve con más claridad, ¿no? Cómo las personas con sus votos van a generar y van a constituir los órganos de gobierno, del poder. O sea, eso es algo que nosotros a veces no nos damos cuenta. Claro, no tenemos esa conciencia, ¿no? Y eso es fundamental. O sea, uno está eligiendo a una persona, a un grupo de personas para que gobiernen los destinos del país en su más alta expresión, ¿no? Es el gobierno de las futuras generaciones. O sea, es lo más sublime que existe en la actividad social del ser humano. O sea, es la política, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y tenemos que trabajar para darle valor a este gran derecho que tenemos, que es un regalo, sin duda. Ahora, sobre la percepción del funcionamiento de la democracia, ¿no? En el Perú, la democracia funciona mal o muy mal. Han respondido 56.2% de nuestra población. Qué mal. ¿Mal o muy mal? Claro, ahí también hay algo muy interesante. Fíjese, el otro día en la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín tuvimos la visita de 2 parlamentarios norteamericanos. Son parlamentarios del nivel estatal, del estado de Washington, que es ya a la frontera con Alaska, ¿no? Entonces, ellos nos dijeron algo muy interesante, que la democracia americana está constituida para que haya una lucha, o sea, hay una discusión política. O sea, ¿La lucha de poderes? Sí, pero también es la lucha de las ideas. Ahora. Y una lucha que debería generar balance. Exacto, pero es una lucha donde se encarnizan, están luchando fuertemente, pero llega un momento en que se dan cuenta de que si siguen luchando, todos van a perder. Y que todo va a ser un caos. Entonces, ese es el momento de negociar, de llegar a un acuerdo, de buscar una fórmula. Porque la democracia es eso, son opiniones, confrontaciones, incluso puede haber luchas fuertes, dinámicas muy fuertes, pero está ante todo ponerse de acuerdo, porque si no, el modelo se quiebra. La negociación, ese balance, entonces es una manera importante que tienen nuestras autoridades de cuidar. Exactamente, exactamente. La negociación siempre es posible, siempre. Lo que pasa es que, como hemos comentado, como somos un país que no ha vivido tanto tiempo en democracia, siempre la solución ha terminado con una imposición. O sea, alguien se impone. Si nosotros vemos la historia del siglo XX, ¿no? La mayoría de golpes de Estado siempre han terminado, han surgido por una crisis política o una crisis de corrupción o lo que sea, y ha terminado con que alguien dice, bueno, se acabó todo. Y yo tengo la solución. Y yo tengo la solución. Y al final vemos que ninguno de esos largos periodos ha generado beneficios de largo plazo, ¿no? La dictadura militar, en la década de los 90. O sea, al final las instituciones terminan fragilizadas, ¿no? ¿Cuál sería el gran reto para el Bicentenario, el gran reto de nuestra democracia rumbo al Bicentenario? Ahora que habla usted sobre sobreponernos, por ejemplo, a las crisis sin perderle valor al sistema. Bueno, lo primero es llegar al 2021, primero bajo el marco de la Constitución, o sea, respetar las reglas de juego, ¿no? Y ponerse de acuerdo. Tal vez algunos quieran una cosa, otros otra cosa, pero tienen que ponerse de acuerdo. O sea, nosotros como ciudadanos demandamos que se pongan de acuerdo, porque no podemos llegar al 2021 con una situación de crisis política, una situación crispada, ¿no? O sea, esto sí sería duro, ¿no? Terrible.
Muy bien, bueno, muchísimas gracias, doctor Morales, por habernos acompañado. El tiempo ha quedado corto, sin duda, para una conversación tan interesante, pero tenemos todos la tarea pendiente, no solo nuestras autoridades, ¿no?, de darle valor a este sistema, también nosotros, de entender que es un privilegio vivir en una democracia, sea esta débil o esté en proceso de construcción. Y sobre todo el sistema educativo, ¿no?, que debemos Eso, fortalecerlo. Muchísimas gracias.